Bueno, darle las gracias a Rafael y a Carlos por haberme invitado a dar esta conferencia y darme esta oportunidad. Para mí es una responsabilidad muy grande estar en este momento enfrente de ustedes, porque yo tengo una conciencia muy clara de lo que significa convivir y crecer en hogares con problemas de algún tipo de adicción. No solamente el tema del alcoholismo, sino también con el tema de la alcohol, o sea, drogas también. O otro tipo de adicción, ¿no? Pero básicamente el tema es sobre el alcoholismo en la familia y la codependencia. Yo quise traer el tema sobre la codependencia. ¿Por qué? Porque normalmente la sociedad se enfoca mucho en el alcohólico o en la persona que consume drogas, pero no se enfoca tanto en la familia que sufre el tema de la codependencia. La codependencia es una disfunción, una condición emocional, donde cuando una persona crece en hogares donde hay peleas, donde hay agresividad, donde hay mucha agresión tanto emocional como psicológica, física, las personas crecen, sobre todo los jóvenes, que cuando crecen en esos ambientes empiezan a crear ese tipo de condición que es la codependencia. Muchos de los codependientes se vuelven alcohólicos y se vuelven con problemas de adicción a las drogas justamente por crecer en ambientes disfuncionales. Entonces, hay algo que yo quiero aclarar que yo escucho muchas veces, que pienso que hay algo que está no bien dicho, ¿no? Las personas que vienen de hogares disfuncionales, la mayoría tiende a adictarse a algo, ¿ok? Entonces, el alcoholismo no viene de gratis. No es que yo nací alcohólico o yo nací alcohólica. El alcoholismo puede venir por una predisposición familiar, genéticamente, porque el alcoholismo ¿cómo que se llama? Se puede heredar por cuestiones genéticas, ¿no? A nivel biológico. Hay una predisposición. La gente que tiene ya familiares en el pasado con un cierto problema de alcoholismo o de adicción, pero si crece en un ambiente donde hay disfunción familiar, donde hay agresividad emocional, psicológica, obviamente va a desarrollar y va a activar el alcoholismo. O sea, es un porcentaje muy alto que desarrolle el alcoholismo, o sea, que se le active el alcoholismo. ¿Qué le pasa a las personas que sufren de alcoholismo o de algún tipo de adicción? Es una manera de escapar. Es una manera de escapar de lo que están viviendo y de lo que están sufriendo. ¿Cómo? Empiezan a tomar, a beber. El que tiene la predisposición, obviamente agarra inmediatamente la adicción, activa inmediatamente el alcoholismo, pero hay personas que no tienen esa predisposición, pero en el momento que empiezan a tomar, lo hacen de una manera tan seguida que empiezan a cruzar la línea de un bebedor social y se convierten en alcohólicos. Entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde es que proviene y por qué las personas se adictan? Esa es la pregunta que hay que hacerse de fondo. Porque es muy fácil señalar con el dedo y culpabilizar al alcohólico. Pero ellos vienen, o sea, el alcoholismo viene por un problema de haber crecido en hogares disfuncionales. La gente no se vuelve alcohólica o adicta a la droga o adicta a otro tipo de adicción porque quiere. Es porque hay una disfunción. ¿Y qué significa esa disfunción? ¿Qué significa un hogar disfuncional? Un hogar disfuncional es donde no hay una formación y no hay contacto emocional a nivel de sentimientos, donde hay represión de sentimientos, donde hay traumas. Eso se llama una familia disfuncional, donde hay agresividad. Cuando un adolescente o un niño crece en ese ambiente, obviamente la gente de la sociedad lo señala como un delincuente, pero no se están dando cuenta que ese niño se está formando en una familia donde no le está dando las bases sólidas y importantes, que es lo que significa crecer en un ambiente sano, saludable. Entonces crecen en esos ambientes, muchos se vuelven delincuentes porque no tienen esa base sólida que necesitan para poder formarse y crecer en un ambiente sano. Entonces, por eso que yo siempre digo, o sea, no es muy fácil señalar con el dedo a las personas que tienen este tipo de disfunción o de condición. Tenemos que tener mucho más compasión en ese aspecto, pienso yo.
Ahora, no significa que uno tiene que justificar las actitudes de lo que hace la persona que está consumiendo o está en problemas o está en actividad. Eso no significa que uno tiene que aceptar ese tipo de comportamiento, porque estás haciendo daño a tu familia, estás haciendo daño a tus hijos. Entonces, la codependencia, ¿de dónde es que viene la codependencia? El codependiente apoya las conductas destructivas de las personas que consumen algún tipo de sustancia química. Porque, ¿qué pasa con el codependiente? El codependiente necesita llenar también un vacío. Y generalmente, cuando el codependiente piensa o cree que llenarse ese vacío es estar enfocado en la vida de otra persona. ¿Cómo nacen los codependientes? Bueno, crecen de ese tipo de familias que tienen que estar alertas todo el tiempo porque no sabe cómo va a venir la persona que está consumiendo, si viene agresiva, si viene tomada, si viene borracha. Entonces la codependencia se va desarrollando. ¿Por qué se va desarrollando? Porque las personas crecen, todo el tiempo están pendientes de lo que va a pasar el día de hoy, con mucho miedo. Entonces se empieza uno a desenfocarse de uno mismo y empieza a enfocarse afuera, a lo que hace la persona. Entonces el codependiente inmediatamente pierde el contacto con sus emociones. Y cuando el codependiente pierde sus contactos con sus emociones, con sus sentimientos, empieza el vacío, ese vacío por dentro. Y se enfoca todo el tiempo en el alcohólico o su hijo alcohólico o en su familiar alcohólico o su amistad o lo que sea. ¿Por qué? Porque justamente desarrollan esa hipervigilancia. Porque al crecer en un hogar donde estás todo el tiempo vigilando qué va a pasar el día de hoy, porque vives con miedo. Entonces creces, obviamente, fuera de ti, fuera de tu identidad. Entonces, ¿de dónde es que vienen las depresiones? Las depresiones vienen justamente por esa falta de contacto que uno tiene con uno mismo. Por eso que se sufre mucho de depresiones. Esa es la depresión. Está fuera de ti. No tienes contacto contigo mismo. Porque obviamente nadie te enseñó a contactarte contigo mismo. Y si esto no lo para alguien, entonces no sé en qué mundo vamos a estar. Porque es que no solamente se desarrolla o se manifiesta en el tema de algún tipo de adicción. Las personas que no tienen contacto consigo mismos tienen diferentes tipos de problemas neurológicos. Son neuróticas. La neurosis es una disfunción por falta también de contacto. Todo tiene que ver, todas las enfermedades psicológicas, emocionales, tienen que ver con la falta de contacto emocional y sentimental. O sea, de sentimiento. No saben qué sienten. Tristemente, la sociedad machista, donde nos inculcan que el hombre no tiene derecho a sentir o a llorar, porque si llora, entonces es cobarde. Es un pensamiento obsoleto. Ese es del año de la pera, de la abuela, de la tatarabuela. Hoy en día hay que reconocer que los hombres también padecen, que sufren, que tienen sentimientos. Y si los hombres no aprenden a reconocer que tienen esos sentimientos, yo no estoy hablando que yo tengo un hijo de 19 años, yo le he enseñado a él a aceptarse a él con sus sentimientos. No significa que ande llorando por ahí. Simplemente 10 minutos, ¿ok? Descarga 10 minutos, pero acepta que estás triste. Lloras tus 10 minutos y después, ¿cuál es la solución? Next. Sal de ahí, busca la solución. Pero primero que todo, acepta que sientes. Acepta tus emociones. Acepta que eres un ser humano común y corriente como cualquier persona. Entonces, cuando alguien reprime sus sentimientos, obviamente se vuelve neurótico. De alguna manera esa energía tiene que salir. Y como nadie enseña cómo salir de esos sentimientos, se convierte en algo negativo. Porque no te reprimes. Y la gente que reprime se vuelve neurótica. Busca cómo yo descargo, cómo hago yo. Se empiezan a tomar, a beber, la rumba, la cuestión. Y por ahí entra todo, ¿no? Un escape. Las adicciones son escapes a traumas, a sentir dolor. Porque es muy, muy doloroso aceptar de que la familia de uno
es disfuncional y que uno ha visto mucho dolor cuando hay ese tipo de comportamiento abusivo por parte de las personas que tienen este tipo de adicción, que es el alcohol y drogas. Entonces, la codependencia no se toca cuando el codependiente es parte del problema de la familia, porque el codependiente, aunque no consuma alcohol ni drogas, es parte del problema. Parte del problema. Entonces el codependiente tiene que buscar ayuda terapéutica también profesional para poder ayudar a las personas, no ayudarlas sino que a seguirles alimentando el vicio, sino al contrario, aprender a poner límites, a perder el miedo, a poner límites. Entonces yo voy a hablar sobre la codependencia para que entiendan de qué va el tema. Y vamos a empezar ahorita con de dónde es que sale la palabra codependiente, ¿no? La palabra codependiente surgió, Alcohólicos Anónimos. Todo el mundo, me imagino, la mayoría sabe qué es Alcohólicos Anónimos. Surgió en Akron, Ohio. Sus fundadores son Bill Wilson y un corredor de bolsa en Nueva York, Bob Smith, un eminente cirujano de esa ciudad. De ahí es que nace los grupos de Alcohólicos Anónimos. Ellos dos son los fundadores. Después, AA consiste en comunidades de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver el problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Y los 12 pasos son los principios espirituales que aplica el programa de Alcohólicos Anónimos. Al-Anon fue fundada en Nueva York. ¿Por quién? Por la esposa de uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos. Porque la familia, los familiares de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, que eran su mayoría mujeres, sufrían por sus maridos que eran alcohólicos. Entonces de ahí es que se funda Al-Anon, que son para familias con problemas, que tienen familiares con problemas de adicción. Y estos grupos de Al-Anon adoptaron los 12 pasos como Alcohólicos Anónimos. Originalmente se utilizó para describir a las personas la palabra codependencia, cuyas vidas resultaron afectadas a causa de su relación cercana con alguien químicamente dependiente. La palabra codependencia empezó a ser utilizada a finales de los años 60. La palabra codependiente o coadicto proviene, según el diccionario, de las partículas necesario y adicción a esclavitud. El codependiente tiene problemas de adicto a la persona, se adicta a la persona, emocionalmente hablando. El codependiente es adicto a las personas. La codependencia es una condición psicológica en la cual alguien manifiesta una excesiva e inapropiada preocupación por las dificultades de alguien más o por un grupo de personas. Es un patrón de conducta autodestructiva dentro de una relación disfuncional o en relaciones establecidas con compañeros, familiares o amigos. Al principio se pensó que la codependencia era una reacción a la conducta del adicto solamente, pero las conductas codependientes pueden persistir a pesar que la persona no esté en relación con el adicto. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que se supone que no está ligada ya con una persona que tiene problemas de adicción, por qué es codependiente todavía? Se supone que ya no está cerca del adicto. ¿Por qué? Porque el codependiente nace de esos hogares disfuncionales y no necesariamente tiene que tener al lado gente o casarse con una persona que tenga algún tipo de adicción. Yo conozco parejas que son codependientes los dos, hombre y mujer. Y ahí hay una disfunción increíble, porque el codependiente no tiene conexión. La siguiente, ¿no? Ok, el codependiente suele olvidarse de sí mismo para centrarse en los problemas del otro. Su pareja, un familiar o un amigo, es por eso que es muy común que se relacione con gente problemática, justamente para poder rescatarla y crear de este modo un lazo que los una. Así es como el codependiente, al preocuparse por el otro, olvida sus propias necesidades. Y cuando la otra persona no responde como el codependiente espera, ellos se frustran y se deprimen. Hay un círculo vicioso con la codependencia y el adicto. Cuando el adicto deja de consumir, entonces el codependiente anda con miedo porque tiene miedo que de repente el adicto se le vaya. Y cuando el adicto sigue consumiendo, entonces el codependiente está molesto porque está consumiendo. Entonces, ¿quién está crazy aquí? Así es como funciona la codependencia. Es un círculo. Los dos se alimentan. El alcohólico con el codependiente se alimentan, se retroalimentan. Así es como funciona la disfunción familiar.
Entonces es muy fácil que el codependiente le juzgue al adicto, porque claro, es más vivencial ver al hombre que o la mujer que se está deteriorando físicamente por el asunto químico, pero el codependiente se está deteriorando a nivel emocional también. Lo que pasa es que no se nota, porque no consume, pero se está consumiendo por dentro. El codependiente se está consumiendo por dentro, para que entiendan lo grave del asunto. Hay gente que termina tomando pastillas, terminan tomando pastillas porque el sistema central nervioso acaban con ellos. Por eso es que es tan importante concientizar que no necesariamente tienes que tomar para no ir a terapia. Los codependientes tienen que ir a terapia. Sí o sí. Sí o sí. Así es. Para que haya recuperación en una familia. El codependiente se involucra con las necesidades y deseos, pensamientos y actos de otra persona, afectándolo a sí mismo y a las personas que le rodean. Características de la codependencia. La característica principal de la codependencia es la falta de identidad propia. Tienen una baja autoestima, una gran necesidad de valoración externa, no confían en sus propias percepciones, están siempre en busca de aprobación de los demás, se culpa y se critica por todo, aún por su manera de pensar, de sentir, de verse, de actuar y de comportarse. El codependiente no tiene conexión con lo que siente, necesita y desea. No se puede conectar. Siempre está enfocado en el vecino y le cuesta trabajo interiorizarse y mirarse por dentro. Cuando el codependiente es parte del problema. Se crea un yo falso, pues en realidad no está consciente de quién es y está tan desconectado de sus propios sentimientos y emociones que asume la responsabilidad por las acciones de los demás. Se avergüenza por lo que hacen otras personas y toma las cosas de una manera personal. Invierte una enorme cantidad de energías en mantener una imagen, un estatus para impresionar porque su autoestima es muy baja, ya que depende del valor que los demás le otorgan. Tiene dificultades con la asertividad, no pueden decir que no, aunque lo deseen, porque no soportan decepcionar o desilusionar a otros. Se sienten atraídas por personas necesitadas que poseen ciertas características conflictivas o irresponsables y perturbadas, ya que considera que les pueden ayudar y salvar por medio de su amor y de sus cuidados. Tienen dificultades con la asertividad, el codependiente es deshonesto. ¿Por qué deshonesto? Porque no es honesto con sus sentimientos y con lo que siente. Por eso que es deshonesto. No porque diga mentiras, sino porque es deshonesto consigo mismo. Por eso. Porque hoy el codependiente tiene el problema, la situación con el codependiente es que como no tiene identidad propia, el codependiente dice hoy una cosa y mañana hace otra. El codependiente no tiene coherencia ni con lo que piensa, ni con lo que dice, ni con lo que hace. No tiene coherencia. Hoy quieren una cosa y mañana quieren otra. Hoy dicen voy a hacer esto y no lo hacen y al día siguiente cambiaron de mente como cambiarse de la camisa, pues. No tienen esa persistencia, esa constancia de decir, ¿sabes qué? Voy a cumplir esto, voy a hacer esto. No voy a permitir que me falte más el respeto. Dicen, no soporto más, no aguanto más, pero siguen en la relación. No quiero retirarme de esto. No pueden retirarse, porque no tienen la fuerza para hacerlo. Por eso es que es tan importante buscar terapia, ayuda psicológica, porque están alimentando el vicio, de la disfunción. Porque no saben poner límites, no son asertivos, no pueden decir la verdad. Rechazan cumplidos o halagos cuando realmente sienten que lo necesitan y se deprimen por la falta de ellos. Se sienten diferentes al resto del mundo, tienen miedo excesivo al rechazo, sufren de victimización. Por ejemplo, las madres de familia, algunas culpan a sus hijos por no haber podido iniciar sus estudios universitarios. Echan en cara su sacrificio y nos hacen responsables de sus propias decisiones. No asumen responsabilidad por el daño que pueden ocasionar a los demás.
esta parte yo quiero enfatizar muchísimo. Por Dios santo, las madres de familia, por favor. Hay que tomar conciencia. Nosotros tenemos un papel importantísimo en esta vida. Un propósito enorme, una misión del tamaño del cielo. Nosotros somos la base. La gente se queja por ahí, mujeres se quejan que no hay hombres respetuosos. ¿Quiénes forman a los hijos varones? ¿Quiénes dan el ejemplo? ¿Quiénes? ¿Qué imagen tiene un niño varón de la madre? ¿Quién? El niño que ve que la madre abusan de ella, que la madre permite que le respeten. Esa es la imagen que uno está dando a un hijo varón. Entonces crece ese hijo varón y respetando a la mujer. Y las mujeres se quejan de que no hay hombres que respeten a la mujer. ¿Quién da el ejemplo? ¿No es la mujer? ¿No es la mujer? Es que yo necesito que crear conciencia. Porque yo he visto por ahí jovencitos chiquitos por ahí que dan vueltas por ahí, jóvenes por ahí, que son varones. Porque yo pienso que ya los señores grandes como que difícil, árbol torcido, como que no. Pero hay niños, gente joven, que necesita de buen ejemplo. Entonces, esas madres que son sobreprotectoras con los hijos, que no permiten que los hijos vuelen, que no los motivan para que sus hijos se desarrollen a nivel profesional, a nivel espiritual. Esas madres que en lugar de cortarle las alas a sus hijos, deberían formarlos y apoyarlos a nivel intelectual, a nivel psicológico, emocional, darle esa fortaleza a esos hijos que tanto necesitan de nosotras. Por supuesto que los hombres, esos hombres que no respetan a la mujer, vienen de ese tipo de mal ejemplo. Porque no les enseñan a respetar a la mujer, ni a valorarla. Y vienen del seno de una madre. Y cuando no, es porque el padre también es el machista, apoyando que el hijo que sea un machito men en la calle. Los hombres que apoyan ese machismo a sus hijos. En lugar de decir, ya no más, rompe esta generación, rómpela. Esta es mente nueva, diferente. Esta es otra evolución, otra vida, es otra etapa de la vida. Corta esta generación. A dar otro tipo de ejemplo, los padres. Entonces, el codependiente dice, no puede sentirse bien consigo mismo cuando su relación de pareja no va bien. Se deprimen, se sienten incompletos sin pareja. Se resienten por todo y por nada, siempre creando expectativas ilusorias sobre los demás. Se conforman con sentir que los necesitan en sus relaciones y la gente que es agradable con ellos les resulta aburrida. Claro, si están acostumbrados a vivir en esa tensión, cuando viene una persona que medio es así, peace and love, dicen esto no es normal. Porque cuando uno crece en esos hogares que hay mucha high emocional, que es como un carrusel, porque el codependiente vive emocionalmente en un carrusel, sube y baja. Eso es lo que enferma la parte emocional. Una persona que vive emocionalmente con un sub y baja, eso es lo que enferma la vida emocional de un ser humano. Por eso es que es tan importante tomar terapia. Piensen que sus problemas se resolverán si consiguen que su pareja cambie. Eso es mentira. Aunque tu pareja cambie, si tú no estás bien y tú no te sientes pleno contigo mismo, aunque tu pareja cambie, tú no vas a ser feliz nunca. Porque no existe ser humano, ni hijos, ni padres, ni familia, ni amistades, ni trabajo, que llenen el vacío de ningún ser humano. Eso no lo llena nadie. Esos vacíos no te lo llena nadie. Esos vacíos se llenan con uno mismo, trabajando la vida espiritual, trabajando la vida emocional. Es la única manera de llenar esos vacíos. Para yo estar bien y poder dar a los demás algo positivo, yo tengo que pensar por mí, empezar por mí, desarrollarme a nivel espiritual, para yo poder dar lo mejor de mí. Yo no puedo pensar de que yo entro en una relación pensando que la persona me tiene que llenar ese vacío que yo estoy sintiendo. Eso es una utopía.
de programaciones del año de la abuela, de tatarabuela, que nos inculcaron ese tipo de mentalidad. A las mujeres, que si no tenemos un hombre al lado nos morimos. Nadie se muere de amor. Nadie. A menos que tenga un problema emocional serio. Y eso el codependiente sí. Entonces dice, consideren que sus vidas no valen la pena, por eso traten de ayudar a otros a vivir su vida y obtienen sentimientos artificiales de autoestima ayudando a los demás. Dudan en su capacidad de cuidarse a sí mismos, se sienten atrapados en las relaciones. Ok, les cuesta trabajo, next, ¿no? Esta es la parte muy interesante, que es la negación. Esta parte es muy importante entenderla. ¿Qué es la negación? Es un instinto natural de conservación y de protección, pero que al prolongarse impide tomar contacto con la realidad de la situación. Esta negación les permite minimizar los incidentes que en la relación sucede y así justificar su permanencia, prefieren tapar la realidad para evitar sentir el dolor. La negación va progresando y se puede volver crónica. La negación sirve para protegernos. ¿Protegernos de qué? Del dolor que nosotros podamos sentir a la hora de vivir o experimentar situaciones dolorosas. Justificamos, minimizamos. Eso es lo que hace la negación. Pero al principio está bien, porque uno se tiene que proteger. Eso es algo natural, instintivo. Pero cuando eso se prolonga, la vida se convierte en una irrealidad. Siempre esperando que las cosas cambien. Justificando cosas tan graves como la agresividad, justificando cosas tan importantes como poner límites, decir, no, yo dejo pasar esto. ¿Cómo tú vas a dejar pasar algo tan importante como es una agresividad y justificarla? Eso es lo que hace la negación, tapar el dolor que uno tiene, que uno siente. Una de las principales características del codependiente es que se desarrollan una hipertolerancia al sufrimiento emocional, que los hace capaz de soportar situaciones dolorosas por periodos prolongados que otras personas no tolerarían, apoyándose en un mecanismo de defensa como es la negación. Hacen cualquier cosa para evitar que una relación se termine. Esta parte es la parte más importante que yo quiero que entiendan. Cuando la persona cruza la línea, se puede volver crónica. ¿Qué significa crónica? Que se acostumbra al dolor. Sufrir se le hace costumbre. Piensa que la vida uno nació para sufrir. Y eso es mentira. Eso no es así, de que uno vino aquí para sufrir. Si uno no desarrolla esa vida espiritual, claro que vas a sufrir. Porque definitivamente yo pienso que hay que desarrollar la vida espiritual para uno poder fortalecer. Eso es lo que te da fortaleza para salir de los problemas, la vida espiritual y el conocimiento de ti mismo. Pero esos periodos prolongados que otras personas no toleran, el codependiente pasa años bajo la misma situación y le cuesta trabajo salir de esa situación. Se acostumbran al sufrimiento. Las consecuencias de vivir en negación es evadir la realidad, racionalizando y justificando cualquier evento, ignorando o minimizando el abuso psicológico y emocional en algunos extremos. Hasta abuso físico, los gritos, malos tratos, continuas infidelidades, discusiones, peleas, niegan lo que sucede, fantasean sobre cómo las cosas mejorarán mágicamente, creen en mentiras y se mienten a sí mismos. La gran tendencia del codependiente es a deprimirse o enfermarse, a acudir con doctores o a tomar tranquilizantes. Pero ¿quién ser humano es capaz de aguantar tanta trauma emocional? No existe ser humano que aguante. Por eso que las enfermedades vienen de ahí. Porque hay mucha gente que somatiza. Entonces las enfermedades físicas provienen de somatizar tanta neurosis, tanto sufrimiento. Entonces ahí vienen esas enfermedades famosas. Que si el cáncer, los tumores, son energías que se localizan. Negativas, que no salen. Y de alguna manera el cuerpecito está pidiendo ayuda. Ayúdenme. Es como un automóvil que hay que echarle su agüita, que el aceitito. El ser humano necesitamos eso. La soledad es otro efecto muy fuerte que sufre el codependiente, sufre de soledad. Una de las características más resaltantes del codependiente es sufrir constantemente de un vacío interno.
Este vacío les produce el sentimiento de la soledad, el cual los impulsa a buscar relacionarse con personas sin prever si les es conveniente o no para su vida emocional. No se toman el tiempo adecuado para conocerla lo suficiente e impulsivamente inician relaciones que resultan finalmente poco saludables. El vacío existencial. Ese vacío que estoy hablando yo del que inicié la conferencia. Ese es el vacío que nosotros tenemos que trabajar. Porque cuando nosotros nos sentimos vacíos, buscamos llenar por fuera. Los hombres con las mujeres son infieles, pensando de que por fuera van a llenar. No, no. Esos vacíos, como dije, no se llenan con nada. Con nada. Ni con la botella, ni con la droga, ni con nada. No con nada. Ni con el trabajo, aunque seas un triunfador. Yo conozco mucha gente que ha triunfado en la vida y son súper vacíos por dentro. Sufren de depresiones. Y tienen tremendos carros en la esquina. Porque es que esta enfermedad no respeta. No respeta. No respeta. Ni un estrato social, ni religión, ni raza, ni nada. No respeta. Entonces, el que sufre de codependencia tiene que trabajar. En el caso de padres, se apegan a sus hijos de una manera enfermiza, creando en ellos dependencias psicológicas y emocionales tan arraigadas que no les permite que se desarrollen en muchas de sus áreas, tanto profesionalmente, intelectualmente como emocionalmente. Eso yo lo hablé, que las personas se enfocan, como están enfocadas solamente en lo que hace el demás, entonces ¿qué hace el niño? ¿Por qué el niño no hace esto? ¿Por qué el niño aquello? Y entonces cortan las alas. Mis frustraciones yo se las transmito a mis hijos. Mis complejos. Mis inseguridades. Todo eso está allá con los hijos. Y los hijos viviendo eso. Entonces, ¿qué? Con el cuento que yo vengo de ahí y que a mí nadie me enseñó. Yo voy a seguir transmitiendo eso a mis hijos y no cortar esa disfunción familiar en lugar de hacer algo y hacer un cambio, porque esto es decisión. Esto es cuestión de tomar decisión. Piensan y hablan mucho acerca de otras personas, se sienten muy ansiosos por los problemas y por la gente, vigilan a las personas y las tratan de sorprender en malas acciones. Al codependiente le encanta pillar todas las malas acciones. Abandonan su rutina por estar tan afectados por alguien o por algo. Abandonan su rutina. Next. Ok. Tienen miedo, el control, son muy controladores. El codependiente es supremamente controlador. Y lo más triste es que no controla nada. Piensa que controla. No controla. Porque al final la gente hace lo que quiere, lo que le da la gana. Si piensan que van a controlar a un adicto en consumo, el codependiente está perdiendo su tiempo. Perdiendo su tiempo. Porque a una persona que sufre una adicción, uno no tiene el poder sobre ellos ni el control para cambiar al adicto. Porque por si no lo saben, la adicción, la palabra lo dice. El adicto no puede parar. No puede parar. Y hay personas que quieren dejar. Y pueden, porque es una adicción. La palabra lo dice, adicción. Entonces el codependiente pretende querer cambiar a la persona con su amor, con la paciencia, con el cariño. Eso no existe, no vale para una persona que está consumiendo. Eso no vale. Ni tu amor, ni que te pongas de rodillas, ni que hagas. No vale. Adicción. La palabra lo dice, adicción. La adicción, la única manera que se quite o que se recupere una persona de adicción es con tratamiento terapéutico, espiritual, emocional, psicológico. Todo junto, para que se recupere. El amor que una esposa quiere o el amor del viceversa, eso no es suficiente para que un alcohólico o un adicto cambie o se retire de su vicio. Eso no existe, es una utopía para el codependiente. Claramente, utopía. No existe, no hay control, no hay poder sobre ellos, sobre nadie en la humanidad tampoco. No solamente sobre la persona que tienen al lado, en general. Uno no controla nada, absolutamente nada. ¿Quiénes son los codependientes? Aquí es muy interesante esta parte. ¿Quiénes son?
Al principio se pensó que la codependencia era una reacción a la conducta del adicto solamente, pero en muchos casos las conductas codependientes pueden persistir a pesar de que la persona no esté en relación con el adicto. La aparición de la codependencia se ha notado en familias donde el abuso psicológico, físico y emocional se presentan aún sin haber consumo de sustancias. Next. Entran entre los grupos con mayor propensión a volverse codependientes están los cónyuges de los alcohólicos o adictos a sustancias químicas o algún otro tipo de adicción. Los adictos en recuperación, en estos casos se trata de adictos que están en algún programa de adicción, que están abstenios, pero todavía no saben lidiar con sus emociones. Son codependientes también, muchos de los adictos. Los familiares de personas que trabajan demasiado, cuando un hijo crece en un hogar donde la familia trabaja demasiado, hay abandono emocional. Y donde hay abandono emocional hay codependencia, dependencia emocional. Las familias con algún trauma o en donde se sobreprotege y no se propicia la autonomía de los miembros, familiares de alguna persona incapacitada crónicamente y las familias de un neurótico o hijos de padres divorciados. ¿Por qué las familiares con una persona incapacitada crónicamente? Porque hay incapacidades, por ejemplo, está el bipolarismo, hay problemas, condiciones psicológicas, psiquiátricas fuertes, y cuando uno está lidiando con una familia, un familiar que tiene ese tipo de condición, la esquizofrenia, el bipolarismo, ahí se crea la codependencia. Con los hijos de padres divorciados, cuando hay un divorcio que no está bien hecho, los hijos sufren, ahí nace la codependencia. La codependencia en la mujer. La codependencia es un trastorno que lo sufren hombres y mujeres, pero es observado más en las mujeres. ¿Por qué? Esta característica de género no es sorprendente, ya que desde siempre el rol de cuidadoras y rescatadoras ha sido atribuido a la mujer. Es un software maternal que le ha sido conferido culturalmente a las mujeres más allá de su biología, el modelo de amor sacrificado, donde muchas veces se confunde el amor con el apego emocional. De ahí es que sale la codependencia, de esos paradigmas culturales, de que hay que sacrificarse por un hombre y dejas todo por el hombre. De ahí es que viene la codependencia. De ahí. Y se han puesto cada vez peor. Porque no nos enseñaron otra cosa que ese tipo de pensamiento. Nosotros dependemos emocionalmente de los hombres. Como yo digo, muchas mujeres hoy en día profesionalmente tienen buenos sueldos y sin embargo tienen todavía ese attach y esa dependencia en el hombre porque piensan de que sin el hombre no son plenas, pues. Ese paradigma hay que cortarlo. No estoy en contra de que las parejas, de que vivan unidas. Lo que estoy tratando de decir es que para que una mujer dé lo mejor de sí, primero tiene que llenarse de ella. No depender de un ser humano para ser feliz. Yo soy feliz primero y después doy. Yo soy feliz primero y después doy. Entonces, en síntesis, la codependencia es una dependencia emocional de los demás, de sus estados de ánimo, de su conducta, de su enfermedad o bienestar y de su amor. Es una dependencia paradójica. Parece que los demás dependen de los codependientes, pero en realidad ellos son los dependientes. Parecen fuertes, pero se sienten desamparados. Parecen controladores, pero en realidad ellos son los controlados por ellos mismos. A veces por una enfermedad tal como el alcoholismo. El alcoholismo, las personas que son adictas son tremendamente egoístas. Egoístas. No les importa hijos, no les importa la esposa, el esposo, no les importa la familia. Son tremendamente egoístas. Entonces, si la codependiente o el codependiente está unida a este tipo de personajes, por supuesto, esperando con expectativa que la persona cambie, está en un error. En un error. La recuperación de la codependencia, esta es la parte interesante. La recuperación es la parte más bonita, que es cómo nos recuperamos de la codependencia.